noche, en este espacio corto, para hablar en este caso vamos a hablar del carnet de la patria, un poco lo que hemos venido escuchando toda esta semana al respecto, nuestra opinión, qué debemos hacer y continuar con la agenda de lucha. Ha sido una semana movida, esta semana que termina hoy. Estuvimos el día martes, el lunes en una marcha, el día martes estuvimos en la autopista haciendo una protesta también, en la Francisco Fajardo aquí en Caracas. El día miércoles estuvimos en el estado Guárico y el día jueves estuvimos en Petare en una sesión de la Asamblea Nacional. Una semana movida que tiene que mantenerse, porque si no mantenemos esa presión de calle, si no nos mantenemos firmes, sobre todo los diputados al frente, con todo el pueblo acompañando, pues difícilmente vamos a lograr los cambios que vamos a buscar. Así que bueno, desde aquí los saludamos a todos. Por supuesto que también nos mantenemos solidarios con nuestro hermano Gilbert Caro. Estuvimos allá el día miércoles visitándolo, al diputado Gilbert Caro, que tiene ya casi 3 semanas preso sin que ni siquiera lo hayan presentado en tribunales, es decir, sin que ni siquiera se sepa por qué está preso. Y bueno, y el día lunes y martes tuvimos acciones de calle. El día lunes salió gente en todos los estados del país. Obviamente no es la cantidad de gente que quisiéramos, obviamente no es la cantidad de gente que necesitamos para lograr el cambio político, pero es una agenda que se está nuevamente activando y que comienza, y yo creo que fue una movilización positiva. Obviamente la frustración que genera no haber llegado al Consejo Nacional Electoral en el caso de Caracas es recurrente, a todos nos molesta y nos indigna que una vez más se convoque una marcha que no llegue a su objetivo, y es por eso que el día martes salimos a la calle sin notificar, sin avisarle a nadie, y estuvimos en la autopista Francisco Fajardo por más de 1 hora bloqueando el tránsito, porque este gobierno tiene que entender que en la medida en que ellos nos limiten nuestros derechos, en la medida en que ellos impidan que lleguemos hasta donde tenemos todo el derecho de llegar, saldremos a la calle el día siguiente y cuantas veces sea necesario, porque no vamos a permitir que nos sigan manipulando como lo han venido haciendo. Ahora, hoy queríamos hablarles brevemente sobre el carnet de la patria. El carnet de la patria, como dicen, pues es una manipulación del gobierno, una manipulación que lo que busca es mayores controles para que la gente siga haciendo colas y siga pasando hambre. Recordemos por un segundo cómo estamos y cómo hemos llegado a donde llegamos. Hace algunos años esto nos hubiese parecido inconcebible, inaceptable, pero hoy es una realidad. Fíjense, primero nos obligan a hacer cola para conseguir alimentos, luego cola para conseguir medicamentos, luego cola para poder conseguir los billetes que ya no valen nada, para poder comprar lo poco que se consigue, luego cola para depositar los billetes porque ya supuestamente no sirven, y ahora cola para sacar un carnet que lo que busca es un mayor control que no va a resolver el problema de fondo que estamos padeciendo los venezolanos. Yo digo esto con responsabilidad porque yo sé que muchos de ustedes que nos ven en este momento quizás no lo han padecido, pero hubo largas colas esta semana en el centro de Caracas, por ejemplo, de gente buscando conseguir el carnet. Y yo no estoy culpando que la gente lo haga. La gente tiene que sobrevivir, la gente necesita alimentos. Pero lo que no podemos perder de vista es de lo que está ocurriendo en el fondo, de qué es lo que está tratando de hacer el gobierno con cada uno de nosotros. Y si bien los que estamos acá en este programa lo tenemos claro, tenemos que difundirlo, tenemos que hablarlo con todos los venezolanos para que no nos dejemos manipular y no nos dejemos controlar por este gobierno. Fíjense ustedes que ahora nos ponen a pelear por el hambre. Un control nunca va a solucionar otro control. Eso tenemos que tenerlo muy claro a partir de ahora. ¿Cuál es el problema de fondo en Venezuela? Y lo hemos hablado varias veces. El problema de fondo aquí es que no se produce lo que tiene que producirse, es que se acabó con la industria, es que se robaron el dinero y obviamente no hay la cantidad de alimentos y bienes que necesitamos los venezolanos para poder sobrevivir, a pesar de haber pasado por el mayor boom petrolero de nuestra historia. Es exactamente, como dices tú, Bayruna, la producción. Ese es el problema de fondo acá. Y digo esto y lo ratifico porque aunque algunos de nosotros lo sepamos, se nos olvida. Y siempre es bueno tener ejemplos a la mano. El mejor ejemplo que yo uso es el ejemplo del cemento. No hay cemento en Venezuela y cuando se consigue por las nubes. ¿Y quién produce el cemento en Venezuela? Todo y absolutamente el cemento en Venezuela lo produce el gobierno nacional que nacionalizó la industria del cemento. Y algo similar ocurre con el café, que también ellos expropiaron una cantidad de empresas de café y hoy no hay café. Entonces van a culpar ¿a quién de que no haya café? ¿A los bachaqueros? ¿A la industria privada? Evidentemente este es un gobierno que acabó
con la industria productiva en Venezuela. Y es por eso que a mí me sorprende cuando vemos a algunos vecinos, cuando vemos a algunas personas informadas, bueno, exigiendo controles como si esos controles fueran a solucionar el problema. Es decir, aquí no se trata de que haya una cola para vecinos y una cola para no vecinos, una cola para mayores y una cola para personas no mayores. Yo no estoy criticando que esas cosas puedan ayudar en algunos casos, pero lo que no podemos perder de vista es que esos controles, esos ajustes nunca van, lamentablemente, a solucionar el problema de fondo, porque el problema de fondo es mucho más complejo que si la cola es de unos o de otros, o que si el carnet es rojo o es biométrico. Y en el caso del carnet es lo mismo. Este carnet, lamentablemente, no va a resolver bajo ningún concepto el problema de la falta de alimentos y la falta de medicamentos. En todo caso, lo va a agravar porque lo va a supeditar a una militancia política, lo va a atar a la pertenencia o no a un partido, que es lo que caracteriza, por cierto, a un Estado totalitario. Cuando estar en un partido es lo mismo que estar en el gobierno, y eso a su vez es considerado ser parte o ser venezolano o no, bueno, en ese momento estamos en un Estado totalitario. Y eso es lo que busca el gobierno. Estás en el PSUV, estás en el gobierno. Estás en el gobierno, estás con los venezolanos. Si no, estás en nuestra contra. Evidentemente, ese es el objetivo de esta política. Así que es muy importante que salgamos a difundir, que no ataquemos a las personas que están haciendo su cola para el carnet o que tienen que buscar la manera de conseguir lo poco que se consigue para que sus familias no se mueran de hambre o por falta de medicamentos. Pero sí tenemos que comprender que aquí hay una política de control dirigida sin duda alguna por parte del gobierno cubano a la que no podemos acostumbrarnos. Yo en el año 2007, luego que se hablaba tanto de Cuba, tuve la oportunidad de ir a Cuba y le preguntaba para no marchar, pero lo importante del cuento es que ellos no sabían que estaban siendo obligados. La gente se acostumbra, los cubanos se acostumbraron a tener que marchar por ser obligados y ahora ni siquiera se dan cuenta que están siendo obligados. Ese es el riesgo que tenemos en nuestro país, que no nos acostumbremos a este dominio, que no nos acostumbremos a estos controles y que permitamos que el gobierno controle cada aspecto de nuestra vida. Y una última cosa, antes de responder algunos comentarios, saludos a quienes se conectan de distintas partes del país, es que este problema que estamos enfrentando más nunca puede volver a ocurrir. Aquí nosotros tenemos que dejar muy claro que el socialismo como sistema económico es un sistema fracasado. Más nunca un venezolano puede aplaudir la expropiación de una empresa. Más nunca un venezolano puede alegrarse cuando aquí ataquen a la industria privada. Más nunca un venezolano puede pretender creer que el Estado lo puede hacer todo, porque hoy en Venezuela el Estado hace desde pañales, celulares, hasta carros y evidentemente todo lo hace mal. Y lo esencial, la seguridad, la salud y la educación tampoco lo hacen porque no tienen la capacidad. La mejor industria de nuestro país, Industrias Polar, hace alimentos y se dedica a hacer alimentos, no hacen carros, no hacen zapatos y este gobierno no entiende eso. Pero quienes tenemos que entenderlo somos los venezolanos para que más nunca apoyemos a un gobierno populista, estatista y socialista como este que tenemos hoy en día. Exactamente, se trata de la libertad de cada uno de nosotros como individuos. Esto es un tema de fondo y es un tema importante. Miren, esta semana que viene es una semana muy movida. Yo sé que hay mucha gente que está afectada por la situación y como dicen, este carnet lo que busca es mayor control y mayor sufrimiento para el pueblo venezolano, pero tenemos que mantenernos unidos, tenemos que seguir saliendo a la calle. Sé que algunos piensan que eso no sirve, pero eso es precisamente lo que el gobierno quiere hacernos creer. En el momento en que la desmotivación y la desmoralización sean suficientemente fuertes como para que nos quedemos en nuestras casas, en ese momento habrá ganado el gobierno, en ese momento seremos Corea del Norte o alguno de estos países dominados por la eternidad. Mientras exista en Venezuela la fuerza, la perseverancia, la insistencia y la fe de que vamos a salir adelante, yo no tengo duda de que hay futuro en nuestro país. Así que ese es el mensaje que quiero darles hoy, y que por supuesto nos mantengamos todos trabajando por un mejor país. Ojalá nos podamos ver el domingo que viene, es una semana nuevamente movida. Nos solidarizamos de acá también con quienes han sido atacados en los últimos días. Todos los venezolanos, por supuesto. Ayer le tocó el caso al diputado Luis Florido, quien le fue arrebatado su pasaporte cuando entraba al país. Y este gobierno no va a retroceder si nosotros no generamos la presión necesaria. Aquí no hay diálogo, aquí no hay control, aquí no hay mecanismo alternativo que funcione, sino el respeto a la Constitución. Esa es la única vía que tenemos como país. Bueno, muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos, disculpen que lo hagamos en este set. Saludos a todos los que nos compartieron con nosotros hoy y esperamos nuevamente vernos.